datos. Los observadores para servir y proteger los datos personales. Un espacio de reflexión académica, aunque ligera, para incursionar en la inteligencia artificial, la biotecnología, el cibercrimen, la privacidad y la intimidad de los datos, las empresas fintech, la blockchain y los variados conceptos en los que se combinan la comunicación y la ciencia. En la cuarta revolución industrial que nos está cambiando la vida. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad. Bienvenidos. Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de Los Observadores. Primer programa de esta nueva temporada de Los Observadores. Quisiera decir, tenemos nuevo formato, tenemos nuevas recetas y, por supuesto, nuevos temas interesantes que compartir con ustedes. Querido Gonzalo, ¿cuál es nuestro tema de hoy? Cuéntanos. Hoy comenzamos con la economía global cambió, pero las personas todavía no. Y eso nos pasa en muchas cosas, pero a veces es peor en la economía. Bien, y ahora tenemos a Camilo. Y Camilo, que ya nos va a decir, Camilo Pinemo es tu apellido, ¿verdad? ¿Está bien dicho? Sí, así es. Está bien. Perfecto, perfecto. Mira qué capacidad de pronunciación tengo hoy día, esta mañana. Bien, y como es tradicional en nuestro programa, vamos a dejar que nuestro invitado se presente para que diga lo que dé la gana de sí mismo. Cuéntanos, Camilo, ¿quién eres? Encantado a todos. Sí, gracias por el espacio. Digamos que soy un hombre que se caracteriza por la inquietud, por estar siempre pensando cuáles son los problemas que hay que resolver, ¿sí? No basado en la comodidad. Digamos que eso me ha llevado precisamente a integrarme a roles desde el punto de vista académico, ¿sí? Que están ligados a los temas organizacionales y desde ahí se empiezan a derivar una cantidad, ¿sí? De soluciones. Ligado a los procesos y a la academia desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de las ciencias exactas, ¿sí? Actualmente me encuentro como líder, CEO y fundador del CPO Holding. Es un holding que tiene unidades de negocio desarrolladas en industrias como agroindustrial, energética y, pues en este caso particular, que es la invitación, la industria UALTEC, que es una derivada de las fintechs. Así que, pues nada, en absoluta disposición para estar aquí y compartir con ustedes lo que haya que compartir. Muchas gracias, Camilo. Está un poco deformado el audio. No sé si es que puedes mejorarle un poco la señal. Se te escucha, pero hay un poco de distorsión. Bien, y mientras hacemos estas preparaciones técnicas, vamos a la primera sección de nuestro programa, Interestelar, extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología. Y comenzamos la primera parte directa de la entrevista. Bien, en la presentación de tu empresa, Camilo, reza intuición económica y conocimiento aplicado sin sesgos. Este tema de los sesgos me encanta, doy clases de esto. ¿Te refieres a los sesgos cognitivos, supongo? Aquí quizá me parece que hay una contradicción entre intuición y sesgos, ¿no? Porque a veces el conocimiento va de otro lado que la intuición, no siempre. Pero me gustaría comenzar por esta pequeña explicación. Cuéntame. Muy bien, muy bien. Yo creo que es supremamente interesante tu planteamiento porque claramente cuando hablamos, ¿sí?, de intuición económica y hablamos de desarrollo de elementos sin sesgos, claramente cuando hablamos de la intuición estamos hablando de un elemento meramente subjetivo. Y cuando hablamos que queremos mitigar el sesgo, pues estaremos hablando de crear aplicaciones que precisamente mitiguen ese tipo de, digamos, ineficiencias que tiene la intuición. Solamente que la división de los tres elementos está basado en que primero, para poder desarrollar tecnología, digamos que hablando un poco de una manera más concreta, para poder desarrollar tecnología sin sesgos, hay primero que determinar un camino visional. Ahí es donde está básicamente el fundamento de, digamos, intuición económica. Saber cuál es el camino en el que tenemos que desarrollar tecnología que precisamente mitigue los sesgos en el momento en el que desarrollamos problemas desde el punto de vista financiero. Entonces, digamos que más allá de que una vaya a contradecir otra, primero fue una antes que la otra. Primero fue la intuitiva
antes de desarrollar los modelos que mitigan los sesgos. Entonces, digamos que es una suerte de escalerilla, ¿sí? Que nos determina cuáles fueron los primeros pasos. Primero la intuición, ¿sí? Luego la construcción y la consolidación del conocimiento para ejecutar aplicaciones que no tienen sesgo. O bueno, por lo menos no tienen sesgo desde la subjetividad de pensamiento, la subjetividad humana en el momento de tomar decisiones. Yo creo que más adelante podré alargarme un poco más en eso, pero ese es como el resumen, ¿sí? Y la diferencia que hay entre una y otra. Muchas gracias. Lucho, no sé si quieres tú añadir algo. Bueno, me parece interesante que hablemos de sesgo, porque también hablamos mucho hoy en día de la transparencia algorítmica, por supuesto, y dentro de una industria que se mueve cada día más en lo que es el perfilamiento de usuarios, ¿cómo podemos, Camilo, no caer en una suerte de sesgos implícitos al momento de clasificar de acuerdo a las características y preferencias de cada cliente? Quisiera que fuera un poco más específica la pregunta. Concretamente, todo estamos basándolo en Machine Learning, en ciencia de datos, ¿verdad? Entonces, implícitamente yo que trabajo en esa industria también te puedo decir, sí, pues hay un sesgo implícito cuando estamos cogiendo características de nuestros potenciales clientes o nuestros clientes ya inherentes, ¿verdad? Entonces, ahí viene el problema. ¿Cómo nosotros podemos tener una tecnología sin sesgos cuando estamos obligados a coger estas características para poder vender y exponer mejor nuestros productos? Vale, digamos que si ya hablamos desde el punto de vista no comercial, ¿sí? Si lo hablamos un poco desde el punto de vista científico, yo creo que ya determinar que ejecutamos o desarrollamos tecnologías sin sesgos, ¿sí? Hablando concretamente de los modelos de aprendizaje automático, de las diferentes técnicas, ¿sí? Aún hay demasiado camino por recorrer en nuestros modelos, en nuestras tecnologías. Sí, digamos que la diferenciación que hay entre digamos, una mención comercial y una meramente técnica o científica es que dentro de los parámetros de valoración de nuestra tecnología, desde el punto de vista científico, aún todavía hay elementos donde se sesga precisamente en los inputs de la información. Básicamente yo podría decirte que nosotros manejamos o trabajamos con teras de información constantemente, sea por periodos, por minutos, por segundos. Y digamos que yo no podría interpretar de una manera apresurada o de una manera sesgada que los elementos que están ingresando pues son carentes de sesgo. ¿Sí? Digamos que la diferencia con respecto a lo que me estás diciendo es que comercialmente lo denominamos sin sesgo, ¿sí? Comparativamente hablando con la intuición económica que ahorita mencionaba, ¿sí? Luis, ¿sí? Y en este caso particular, cuando ya me haces la pregunta de que si escasean los elementos de sesgo en los modelos que nosotros desarrollamos, digamos que tendríamos que entrar en algo sumamente específico, pero claro que todavía siguen existiendo elementos de sesgo. La ley natural de funcionamiento hablemos de una red neuronal, pues básicamente te aumenta la estructura de probabilidad en el momento en el que le ingresas esa información y te saca un resultado que el más común sería el predictivo, y aún si logras la implementación de un resultado que es probabilísticamente más alto, ¿sí? Del que normalmente saca o ejecuta cualquier otro tipo de máquina o un ser humano, pues aún así siguen habiendo sesgos, pero digamos que probabilísticamente una capacidad de, digamos, o una reducción vertiginosa en la probabilidad de equivocarse, más allá de digamos que del otro lado de acertar en una acción. Entonces, creo que sí, creo que todavía siguen habiendo sesgos. La respuesta es que nuestros modelos no son ajenos al sesgo. La acción científica siempre está abierta al fracaso, y el fracaso básicamente, digamos que el 99% de los elementos que uno desarrolla tecnológicamente son fracasados, ¿sí? Te lo digo, nosotros hemos desarrollado más de 15.000 o 20.000 modelos, ¿sí? Y pues, el 99% han sido fracasados, pero el 1% han sido, ¿sí? Efectivos. Y no significa que los efectivos hoy comulguen con que sean tecnologías que son cero sesgo, por supuesto que no, pero sí nos da una probabilidad mayor para resolver un problema que aún no ha sido resuelto, y no creo que sea resuelto, ¿sí? Porque al final es en el mundo en el que nos encontramos, al ser los quiebres de verosimilitud tan constantes, pues jamás va a haber una solución absoluta
¿sí?, del problema que nosotros resolvemos. Para nuestra audiencia, debo indicar que hay toda una discusión filosófica sobre esto. De hecho, se habla del sesgo algorítmico y hay mucha ciencia ficción alrededor, ¿no? Pero finalmente, el algoritmo es creado, es humanizado por el hombre, quiera que no. De hecho, Lucho siempre insiste en esto de educar al algoritmo, ¿sí? Ya nos tiene locos con esa cantaleta, pero tiene absolutamente toda la razón, ¿no? Sí, un poco la idea es que en un futuro, dentro de 1000 años, si es que sobrevivimos al alcalde en Quito al menos, es posible que ya una inteligencia artificial piense por sí misma y ya no necesite sesgos y puede evaluar la totalidad del mundo matemáticamente, ¿no? Pero aún así queda la duda de si el origen no contamina el final, ¿verdad? Me parece fantástica la discusión, era un poco solo para picar a nuestra audiencia. Y vamos a la siguiente pregunta antes de terminar esta parte del segmento. Las empresas de largo historial, como los medios de comunicación tradicionales, se encuentran en la contradicción de que mientras más incursionan en redes sociales, más se diluyen, más pierden peso. Pero de otro lado, surgen pequeñas empresas de comunicación, estos medios alternativos, que si quieren ser visibles, en cambio, deben pasar por los medios de comunicación generalistas. En esta especie de mutua contradicción, ninguno logra crecer, ¿verdad? Las empresas de comunicación botan muchos periodistas a la calle porque les están robando espacio las redes y las redes no pueden sostenerse, ¿no? Quisiera tu comentario para estos dos modelos. La propuesta que estamos, aquí está Cintia, la propuesta que estamos pensando nosotros es aprovechar las nuevas tecnologías y esto que tú estás haciendo para financiar las pequeñas empresas de comunicación. Quisiera ahí tu sabiduría matemática. Dele. Vale, Te dejé pensando. Sí. No, está muy bien. No, está muy bien. Sí, pensé que querías que respondiera a Cintia parcialmente. Muy bien, no, voy a responderte lo que yo considero. Claramente, sí, la comunicación, en mi concepto, depende, sí, del tipo de enfoque objetivo que tenga, en este caso, las compañías, sean startups, sean spin-offs o sean compañías de antaño. Yo siempre hago esta analogía. Yo creo que las estrategias de comunicación son una suerte de poner en plastilina frente a las personas, ¿sí?, digamos, lo que somos, y a partir de lo que las personas vean, lo que hacen las redes sociales, yo hago un diagnóstico y determino si puedo ejecutar cambios a partir de lo que las redes sociales interactúan sobre mi compañía o sobre lo que expone mi compañía. Yo creo, inclusive, hay fondos muy importantes en el mundo. Te pongo el ejemplo del fondo Bridgewater o el fondo Rentec, ¿sí?, que si tú los buscas en redes sociales no existen. Y uno diría, pues bueno, estamos hablando de los fondos más grandes del mundo. ¿Cuál es la razón y el fundamento de que no existan o que no hagan parte de ese tipo de redes? Claro, es posible que para ellos eso les quite valor porque, digamos que la matriz objetiva del fondo Rente que encabeza de Jim Simons, pues es simplemente ser foco de no más de unos 500, 600, 700 individuos que eventualmente por el tipo de soluciones que generan, si serían públicos, pues serían millones, ¿sí?, los individuos que quisieran estar detrás de lo que ellos ejecutan. Claro, ahí voy a la respuesta que creo que buscas y es, yo creo que depende claramente del tipo de objetivo que tenga cada organización. Rentec no va a estar en lo absoluto interesada en registrar en ninguna de las redes sociales para saber qué están pensando los clientes, ¿sí?, o todo tipo de clientes. Ellos buscan de una manera muy específica un cliente que les prueba la información que ellos necesitan para atender mejor al cliente o para acaparar un poco más de mercado, sin necesidad de ir a ser socialmente masivos en términos de visualización. Ahora, hay otras que definitivamente sí lo requieren, ¿sí?, otro tipo de compañías diferentes, por ejemplo, a este tipo de fondos, ¿sí? Estoy hablando de compañías, hablemos un poco de lo que está ocurriendo hoy, ¿sí? La forma de financiación por blockchain hoy es una de las maneras más aceleradas, ¿sí?, de generar procesos de financiación. Ayer sostenía una reunión con alguien y me decía, la única manera de hacer procesos de financiación superiores al $1.000.000 en menos de un día, hoy es por blockchain.
simplemente veía los resultados y era sencillamente increíble, ¿sí? Como proyectos de 1, 2, 5, 10 millones de dólares se financiaban en menos de una semana. Claro, ahí está entonces que el fundamento de esos resultados ya no es el estar, digamos, detrás de las redes sociales, sino el elemento fundamental es la comunicación y las redes sociales. Sin ese elemento no habría financiación en una semana, no habría financiación en un mes con este tipo de equities de 1 millón a 10 millones de dólares. Entonces, digamos que partirá, ¿sí? Partirá de la mega principal que tenga cada compañía en el momento de implementar su estrategia o de financiación o de acaparamiento de mercado, en fin, es un mundo considerablemente nuevo. Mi opinión es que básicamente depende de la mega o el objetivo que tenga esa compañía, de la estrategia de comunicación. Si cree que le quita valor porque sea muy masivo o si es un elemento fundamental que sea sumamente masivo, pues dependerá del objetivo que tenga y el tipo de target, ¿sí?, que esté buscando. Gracias, Camilo. Gonzalo, Sí, me estás escuchando bien, ¿cierto? Ahora sí, mejor. sí, Lucho, ¿cómo le estás escuchando tú? Verifiquemos. Muy bien, acá se oye muy bien, Camilo. Ya, Vale. perfecto. Sí. Estamos todo cubiertos. Cintia, te dejo un poco pendiente y pensando en una pregunta para el siguiente segmento a Camilo, aprovechando la situación. Y para no perdernos en el tiempo, porque tengo amenaza de mi amigo Lucho de que me ciña el tiempo, entonces pasamos. La siguiente sección de nuestro programa, Tecnomúsica y Tecnocine, canciones y bandas sonoras que reflejan la sensibilidad de los cambios tecnológicos. Y elegí una canción, pero iba a decir rompe algo, pero no lo dije. Digamos que rompe corazones. Y la canción es eh, Breakdown de Ioka, ¿no? Nacida en Boston, estudió la carrera de farmacia y fundó el grupo The Rock Fan Tribe, con una serie de músicos que entrelaza su poesía con el jazz, blues, funk y gospel, según reza en Wikipedia. Quisiera leerles antes de escuchar la canción algunos fragmentos de la letra para que vean por qué la elegí. Dice, he estado viviendo en un rebote, atrapado aquí por mucho tiempo. Mis emociones se hacen cargo. Cada vez que trato de irme, me doy vuelta para encontrar todas las formas en que podrías ser mejor para mí. Necesito tomar el control antes de que mi corazón vaya al modo de ruptura. Y me pareció que es una buena metáfora de cómo estamos viviendo la economía y los cambios, un poco atrapados y a punto de rompernos. Así que las he escuchado, Camilo, a Ioka. Creo que se pronuncia Ioka o algo así. No lo he escuchado. Me gusta mucho en términos de tecnología One More Time, que es de Daft Punk, que básicamente para mí es el grupo más relacionado al desarrollo de música basado en la tecnología. Pero está fantástica la que acabas de mencionar. Qué bueno que te haya gustado. Te aviso que Lucho es educado en música, es un gran guitarrista, rockero reconocido en esta ciudad y en el país y en otras partes del mundo, así que siempre hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque Lucho puede salir con un análisis crítico y devorarnos. Pero ya podemos ir a la siguiente parte de la entrevista, ¿no? No sé si es que antes de comenzar, Cintia, ¿tienes algo que preguntar? Sí, un poco escuchaba la intervención del invitado y me ponía a pensar en las estrategias de financiamiento y en que cómo, claro, son nuevas estrategias que se están gestionando en el mundo y pensaba que personalmente a mí aún me da miedo cuando me dicen que me van a pagar por PayPal, porque yo digo como, ¿dónde está mi dinero? Entonces, estoy como más acostumbrada al cambio monetario físico, creo que llego máximo hasta la tarjeta, pero ya al blockchain, al Bitcoin, sí me genera quizás un poco de incertidumbre, puede ser. Entonces, la pregunta para el invitado sería, ¿cómo generar también no una estrategia para los medios o proyectos que puedan financiarse a través de estas maneras, sino también cómo generar confianza puede ser en estos métodos de financiamiento para los públicos que quizás sí quieren apoyar
o para personas que quieren apoyar el proyecto, pero quizás no saben cómo hacerlo? Fantástica tu pregunta, Cintia, fantástica, y te agradezco que lo hagas porque yo no soy experto en blockchain, digamos que nuestro expertise en Autech es las finanzas cuantitativas principalmente, ¿sí? Y un poco la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, pero digamos que claramente pues el blockchain es una de las hermanas, ¿sí? En toda esta era de desarrollo tecnológico. Y quiero decirte algo importante, creo que está más basado en conceptos que en la realidad. Mira, blockchain no es otra cosa más que un sistema, sí, que un sistema que registra información que no es modificable. Ahora, ¿eso qué virtudes o qué oportunidades nos entrega? Que básicamente pues nadie puede modificar ni hackear. Si alguien normalmente entra a un sistema, que los sistemas tradicionales tienen la posibilidad no solamente de integrar información, sino modificarla o eliminarla. Esa es la particularidad de blockchain, que no puedes hacer eso. Lo único que puedes hacer es montarla y verla, nada más. Entonces digamos que la trazabilidad y la capacidad de anti-hackeo es demasiado alta. Me preguntarás, ¿pero qué tiene que ver eso con el dinero? Muy simple. Si yo entro, ¿sí?, al banco más importante de Ecuador hoy, en una fiducia en donde tú pones el dinero, ¿sí?, supuestamente en donde va a ser, no va a haber posibilidad al sesgo, ¿sí?, cibernético, porque, no sé, vas a hacer la canalización de un recurso, un proyecto inmobiliario, un proyecto de tecnología. Estamos a puertas de una recesión económica, ¿sí? Yo no sé qué vaya a suceder ni qué hackers vayan a aprovechar a hacer modificaciones y, digamos, que incrustarse en los sistemas tecnológicos del banco, ¿sí?, que emitió, o la fiducia que recibió tu dinero. El riesgo sigue siendo el mismo. Lo que ocurre es que tú en tu imaginario crees y sientes que tu dinero va a estar seguro en una corporación que tiene 10 o 20 o 30 billones de, ¿sí?, de capital propio, pero en un mundo digamos que en un mundo tan transformado como el actual, y en un proceso de transformación tan grande como el que viene, ni siquiera las fiducias hoy son una alternativa segura. Ahora, no estoy diciendo con esto que hoy blockchain o financiar a partir de sistemas basados en blockchain sean el único camino. Claro que no. Quiero decirte es que cuando se comprende bien la forma en la que puede haber blindaje de nuestros propios activos, ¿sí?, con contratos que son inmodificables, digamos que pueden haber posibilidades de brindar garantías o tranquilidad a quienes estén pensando en financiarlo. Te voy a poner un ejemplo rápido. Una fiducia siempre te pone un contrato físico y te dice ese contrato: te daré las condiciones de giro en el momento en el que se recauden $1.000.000 para financiar X o Y proyecto. Y las condiciones de giro es, si logras el $1.000.000, ¿sí?, pues básicamente le entregamos la plata al proyecto. Si no, te la devolvemos a ti. Bien, todavía hay mucha probabilidad de hackeo para, ¿sí?, o de intervención o de modificación de la misma fiducia y de cambiar las condiciones. Así sea fraude, podrían hacerlo. Si tú haces eso mismo hoy con blockchain, es imposible hacerlo, ¿sí? Tú, si pones dentro del contrato inteligente, en este caso el smart contract, que si no supera el $1.000.000 para entregárselo o trasladárselo, en este caso el proyecto, el dinero devolver. Nadie puede modificar eso. El dinero volvería inmediatamente, o en este caso los activos volverían exactamente en la cantidad que tú los entregaste a ti, y nadie puede intervenir en eso. Creo que es un asunto en donde ahora las compañías de tecnología van a empezar a crear muchas formas en las que brinden metodologías que brinden más garantía, ¿sí?, a los usuarios finales, ¿sí?, o a los financiadores. Hay mucho que hablar sobre eso. Lo que creo es que, digamos que con noticias como lo que ocurre o como lo que ocurrió en China de las ICO, ¿sí?, digamos que las propuestas iniciales de criptomonedas que se exponían públicamente, que el 80% eran fraude, claro, eso afecta sobremanera la confianza de los inversores, que decir, bueno, pues yo voy a financiar con una ICO, pero si es un fraude, ¿sí? Ahora, ahí también digamos que hay otra barrera que hay que, ya más allá del sistema blockchain, que es una salida espectacular. Yo creo que donde hay que enfocarse es en quienes desarrollan las soluciones de blockchain. Hay muchísimo camino. Creo que estamos en uno de los momentos más importantes en términos tecnológicos de toda la historia de la humanidad, ¿sí? Así que iremos viendo cómo hoy compañías, nosotros no desarrollamos ese tipo de soluciones, pero compañías desarrollan soluciones que brinden un nivel de garantías sobremanera muy diferenciador y mucho más alto que lo que brindan hoy las instituciones financieras ortodoxas, que no son en lo más mínimo hoy, en este caso, seguras, ¿sí?, y menos a puertas de una recesión. Lehman Brothers quebró siendo uno de los tres bancos más importantes de los Estados Unidos en 2008. Nadie podía creer eso.
pero cuando vienen las recesiones pasan ese tipo de cosas. Entonces, ahí hay que tener muchísimo cuidado y saber qué decisiones tomar. Bueno, Camilo, yo quiero pedirte disculpas y es porque las personas de la tercera edad como Cintia están acostumbradas al papel y la moneda, entonces pasan estas cosas, ¿verdad? No en cambio las personas jóvenes como Lucho y yo, que estamos listos para la innovación y el cambio. Bien. Dame chance, Gonzalo, dame chance. Para la audiencia que nos escucha, Cintia es una mujer muy joven, así que en eso consiste la broma. Bien, ahora sí, cuéntame, Camilo, ¿en qué consiste la tecnología cuantitativa profunda AV? Y me gustaría un poco que nos aclararas estos métodos de aplicación, quizá en el contexto que hemos venido conversando, ¿no? Para hacerlo más fácil para el público. Cuéntanos. Voy a ponerlo de una manera simple. Nosotros desarrollamos tecnología basados en métodos científicos muy integrados a la biología. Nosotros creamos modelos que hacen una acción de simbiosis, ¿sí? Con los diferentes instrumentos financieros del mundo. Voy a ponerlo más simple. En el mundo hay instrumentos financieros como los futuros del petróleo, que es un activo financiero muy común, ¿sí? Digamos que los futuros del petróleo, como curva, ¿sí? Digamos que tienen cambios constantemente a partir de los sucesos, ¿sí? Macroeconómicos y pues, microeconómicos de las compañías que desarrollan, digamos que los negocios del crudo. ¿Cómo hace uno para desarrollar una tecnología que haga un proceso de interpretación de curvas, en este caso la curva del futuro del petróleo, el movimiento, por ejemplo, del precio, en miles de instrumentos financieros para que los fondos puedan tener una ventaja? Bueno, nosotros utilizamos, ¿sí? Tecnología, como lo dijiste, de aprendizaje automático, técnicas, digamos que de aprendizaje profundo, que nos permite con mucho poder computacional, ¿sí? Poder hacer constantemente análisis de una cantidad muy grande de datos que nos determina de una manera muy rápida. No hacemos procesos, o nuestra compañía no hace procesos predictivos, ¿sí? No hay forma de hacer procesos, no creemos que en el mundo de las finanzas, esa es un poco nuestra tesis, que se puedan ejecutar procesos de predicción, más lo que sí podemos hacer es crear modelos tecnológicos que tengan una velocidad, que sean más rápidos que cualquier ser humano o que cualquier otra máquina y puedan tomar acciones en el momento que identifiquen cuál es el momento en el que se encuentra, ¿sí? Cualquier instrumento. Y cuando detecta el momento, pues básicamente ya reconoce con patrones, con comportamientos, qué tipo de proceso es. Un ejemplo, las recesiones. El QMA, el Quantum Momentum Alpha, digamos que determina en el momento en que recesión cuál debería ser el comportamiento más eficiente para mejorar el contexto económico, ¿sí? En una recesión, y ejecuta acciones dentro de los diferentes instrumentos financieros que fueron los que propendieron por el diagnóstico de recesión. Entonces, en palabras simples, más simples, es tecnología, ¿sí? Que logra interpretar de una manera muy rápida lo que ocurre en la mayoría de los instrumentos financieros del mundo, que son miles de instrumentos financieros. Un instrumento financiero, para efectos también prácticos para el público, puede ser una acción como la acción de Amazon. Eso es, digamos que, un instrumento, es un security. Otro puede ser la acción de Apple, otro puede ser un ETF, que es un fondo cotizado en bolsa de algún fondo, ¿sí? Por ejemplo, en Ecuador. Otro puede ser el índice, ¿sí? Digamos que el índice nacional, ¿sí? Ecuatoriano, o el índice tecnológico, en fin, digamos que todos esos son instrumentos financieros, y lo que hace el QMA es analizar miles de instrumentos financieros para determinar de una manera muy rápida cuáles son los momentos en los que se encuentra cada instrumento financiero. Lo que planteas me recuerda a El Cisne Negro de Nassim Taleb, ¿no? Que él, no sé si es que lo leíste, es un libro fantástico que justamente dice, no es casi imposible, incluso con el nivel de análisis, predecir el sistema financiero, porque, o sea, un paro, un levantamiento social, te vira de un día al otro la situación, ¿no? Entonces, sí, se entiende claramente esto. De todos modos, y por eso el título de este programa,
¿no? Todo esto ya está pasando, estamos utilizando volúmenes de datos en todos los espacios, en todos los momentos, pero me parece que los países, no sé Colombia, si esté mucho más adaptado, yo supongo que sí, que Ecuador, pero ni los gobiernos ni las universidades están un poco preparando a la gente para este futuro, ¿no? O sea, no tenemos un estímulo del Estado para preparar en estas nuevas carreras y en estos nuevos sistemas. ¿Qué te parece a ti? Yo creo que no estoy parcial, sino totalmente de acuerdo contigo, querido Gonzalo. No lo están haciendo y tampoco creo que lo vayan a hacer si mantenemos las mismas matrices de pensamiento social que hoy se tienen en los países de América Latina y de todo el mundo, pero principalmente de América Latina. ¿Sí? La única manera de lograr eso, en mi concepto es cuando permites que los individuos tengan una, bueno, no quiero meterme en el concepto filosófico de libertad, pero cuando hay la libertad de que estemos compitiendo, ¿sí? Básicamente por mejorar la plenitud de una sociedad, pero cuando somos de verdad libres para eso, libres de eso. Eso lo vemos claramente, por ejemplo, en países como Luxemburgo, ¿sí? En países como Irlanda recientemente, en donde claramente si sucede ese fenómeno de libertad, todos van a competir por básicamente tener una mayor, digamos que un mayor acaparamiento en soluciones tecnológicas, y hablamos de tecnología, y básicamente si eso es la exigencia en el entorno, pues básicamente los estados locales van a tener que buscar formas para poder acomodarse a la estructura de desarrollo que tienen esas compañías que se están desarrollando, o esos negocios o esas soluciones que están desarrollando en ese país. Si en este país no tenemos esa necesidad, te lo pongo en efecto simple, si aquí no llega un Google en Colombia, si aquí no llega ejemplos de estas compañías tan grandes, un Meta, un Facebook, un Apple, que son monstruos del desarrollo de soluciones tecnológicas, como han llegado a Luxemburgo, como han llegado, por ejemplo, a Irlanda, no vamos a encontrar esa necesidad o ese requerimiento de decir, caramba, necesitamos que en todas las universidades tengamos diferentes tipos de científicos, tengamos diferentes tipos de programas de tecnología, incentivemos desarrollo, porque al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos obedeciendo mantener la estructura productiva en cosas que son relevantes. Claro, no quiero decir que la tecnología sea lo único relevante ya ahora en los países, por supuesto que no. Sí, creo que en este caso, Ecuador, sí, Colombia, sí, le mira nada más el caso de Bolivia, sí, Bolivia, que es un tesoro en términos de, digamos que de elementos necesarios para desarrollar todos los procesos, ¿sí?, de vehículos sostenibles en el mundo, y no quiere integrarse a eso porque simplemente no tiene el interés. Vale, lo que quiero resumir es, posiblemente no estén interesados, no estén interesados y no vayan a estar interesados, si no hay verdaderamente una transformación de la estructura de pensamiento social que tienen quienes nos están gobernando, tanto en Colombia, en Ecuador, como en la mayoría de los países de América Latina. Pues sí, el liderazgo es importante, pero también necesitamos, creo que yo, este esfuerzo de los medios por cambiar la apertura de la gente, ¿no? Lucho, ya estamos en el final de la entrevista, por favor, vaya preparando la última pregunta o el cierre. Sí, bueno, dentro de todo lo que se ha dicho aquí, es súper interesante lo que tú has dicho, pues Camilo, porque no se puede predecir, pero sí se puede dar rangos de probabilidades, ¿no? Esa es la idea justamente de esta, yo diría sobre todo esta falta de cultura de valor al riesgo que tenemos en general, y muy presente en América Latina, en Ecuador, en Colombia también. De alguna manera, pues, yo lo que quisiera es preguntarte es, ¿cómo ves tú este camino hacia una integración justamente del valor al riesgo? Porque uno no puede ponerle, por ejemplo, valor a los datos, pero sí en el contexto del riesgo que me ocasionan, ¿verdad? No puedo ponerle valor al riesgo que tomo del crédito, pero sí a la pérdida financiera que me ocasiona, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú ves esta integración? Y justamente por el tipo, pues, la empresa en la que tú trabajas, ¿no es cierto?, en todo esto de las inversiones,
de esta integración entre lo que es el valor al riesgo financiero, el valor al riesgo de riesgos operacionales, como lo que es la seguridad que tú mencionabas también, ¿no es cierto? Por ejemplo, hablamos de ataques de envenenamiento, pues, de set de datos, en lo que es machine learning, que te produce, por supuesto, resultados no deseados, ¿no? Entonces, esto, financieros, lo que es operacionales, y también de conformidad jurídica, porque al final los tres se convierten en una sola cosa cuando tenemos ya legislación que nos obliga a esto. Y te digo esto como el valor al riesgo, un catalizador de la economía digital. ¿Qué opinas tú, Camilo? 100% de acuerdo contigo, querido Luis, 100% contigo, ¿sí? Poder valorar, y pues nosotros como compañía, básicamente, desde algunos frentes, como, ¿sí? Digamos, la mitigación del riesgo tecnológico, la mitigación del riesgo de implementación, la mitigación del riesgo del uso de información, digamos que hasta donde podemos llegar como compañía, nos esforzamos principalmente. De hecho, tú dijiste, acabaste de decir el término más importante. El término más importante para nosotros no es el performance, en lo más mínimo. Para nosotros lo más importante es la exposición en los diferentes puntos de desarrollo de nuestra tecnología, ¿sí? Desde el uso, ¿sí?, del poder computacional, desde el uso de las supercomputadoras, desde el uso del hardware, desde el uso de los datos, desde el uso de los modelos, ¿sí? Digamos que ahí buscamos mitigar, ¿sí?, los riesgos, y que al final eso propende por un ratio, que es el ratio que nosotros denominamos en nuestras soluciones como el SIM ratio, que es nuestro, pues digamos que eso es una variable que nosotros determinamos para mitigar ese riesgo que tienen nuestros clientes en el momento en el que acceden a nuestros modelos, ¿sí? Ahora, hay otros que son inherentes, ¿sí?, como los que mencionaste. Ya después de que nuestra tecnología entra a ser utilizada por un fondo o un banco, pues digamos que los bancos básicamente están expuestos al riesgo de que puedan ser, o de que puedan entrar a sus sistemas, a sus servidores, ¿sí?, a modificar, ¿sí?, a envenenar la estructura que nosotros desarrollamos para ello. Aquí hay un camino muy largo, ¿sí? Nosotros no podemos vincularnos o controlar o mitigar el riesgo al 100%, ¿sí?, en la entrega de una solución. Pero lo que sí sabemos es que la mega, digamos, o el elemento más importante en el momento de desarrollar y entregar soluciones de tipo cuantitativo a nuestros clientes, pues la variable más importante es la de riesgo, ni siquiera es la de performance. Muchos creen que los fondos se miden por performance, no necesariamente, y dentro de los fondos, digamos que uno de los condicionadores principales de la toma de decisiones de los modelos puede ser el beta, ni siquiera es el alfa, ¿sí? El alfa simplemente es un término comercial para que las personas vean lo interesante que puede ser, pero no es el alfa, ¿sí? No es el alfa. El alfa entendiéndose como, ¿sí?, un ratio que compara, ¿sí?, la estructura de crecimiento ponderado o promedio de la economía, ¿sí?, y el que está por encima pues tiene un alfa, ¿sí? Ya está. Bien, Lucho, ¿algo más pendiente? No, yo realmente me parece muy interesante, Camilo. Te cuento que mientras estábamos en la entrevista estaba aquí en el chatbot también de la empresa, CP Organization, ¿no? Y en realidad me parece muy interesante, sobre todo que en Latinoamérica, pues, vayamos hacia otro lugar, ¿no? Realmente consideremos este valor al riesgo en todas las cosas que nosotros realizamos. Por ejemplo, ¿por qué no sacarle el valor al riesgo al paro de actividades? ¿Por qué no sacarle el valor al riesgo a la decisión de un político, como lo hemos visto en estos días, ¿verdad? Absolutamente. Es todo. Por eso me encanta lo que ustedes trabajan en cuantitativo. Voy a acercarme mucho más, te voy a enviar un correo después y decirles que sí, en realidad en Latinoamérica nos falta un poco eso, ¿no? O sea, ¿cuál es el apetito de riesgo de cada organización? Y vinculadamente, ¿cuál es el beneficio colectivo que trae ese apetito al riesgo que uno tiene, ¿verdad? Entonces, yo la verdad estoy muy contento de la entrevista. Hasta ahí me quedo. Muchas gracias, Camilo, por estar en este espacio y te dejo a ti, Gonzalo, la palabra. Muchas gracias. Bien, y para cerrar nuestra entrevista, te voy a pedir que nos digas cuál fue el aspecto más relevante de este diálogo que quisiera resaltar y si es que quieres añadir algo más ya para cerrar esta entrevista. Creo que lo más importante, sí, para mí, querido Gonzalo, es que nosotros como naciones latinoamericanas, digamos, tenemos una capacidad de competitividad sin precedentes en términos tecnológicos en una de estas tres variables, o uno de estos tres, en esta tríada de competencia contra el mundo. Y digamos, competencia no buscando que el otro genere, pues, que tenga un efecto nocivo, no, en lo absoluto. Lo que pasa es que tenemos que creer que verdaderamente tenemos un valor competitivo, y es
No competimos con tecnología, no podemos competir con tecnología en el primer mundo, no podemos competir con CAPEX o con financiación con el primer mundo, pero sí podemos competir con talento. Tanto en Ecuador como en Colombia, en América Latina, tenemos un talento para desarrollar tecnología y soluciones científicas sin precedentes, sin precedentes. Es ahí donde tenemos que empezar. Asimismo, como valoramos que tenemos, que Bolivia tiene, que Bolivia y Argentina tienen las plantas de litio más grandes, ¿sí?, del mundo, ¿sí?, para producir, por ejemplo, vehículos sostenibles. La pregunta es, ¿hemos valorado cuánto capital tenemos en nuestro país en términos, ¿sí?, conceptuales? Eso no lo estamos valorando de la manera adecuada. Cuando valoramos eso decimos, caramba, ¿y por qué no somos, sí, la nación, esto es un término simple, la nación Einstein de América Latina, o el grupo de naciones Einstein de América Latina, el grupo de naciones con la capacidad en términos de creación tecnológica o científica del mundo? Hay que valorar eso, porque hay muchísimo, sí, pero muchísimo, querido Gonzalo y Luis, ¿sí?, y Cintia, talento. Te lo digo porque aquí en Colombia, pues básicamente AOTEC compite creando tecnología contra las compañías más importantes del mundo. Cualquiera diría, ¿cómo es eso posible? Vale, ahí está la razón. Eso es lo más importante, querido Gonzalo, Cintia y Luis. Gracias por la invitación. Gracias a ti, y me quedo con esta idea de que todos podemos si queremos, ¿no? Al infinito y más allá, como diría Buzz Lightyear. No, ya vi la película, les recomiendo, estaba buenísima. Lucho, cierra esta parte del programa, por favor, y ya entramos a la siguiente sección. Y muchas gracias, querido Camilo. Ha sido un enorme placer. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Camilo, estamos en este nuevo guión. Gonzalo, ¿cuál es la siguiente parte? Dime. Bueno, ahorita ya nos despedimos de nuestro invitado y nos quedamos tú y yo un poco para la... Ya, a evaluar todo. Bueno, Camilo, la verdad ha sido un enorme gusto y espero que guardemos este contacto y pues felicito mucho lo que estás haciendo y sobre todo pues esto de, me encanta es todo lo que sea cuantitativo porque nos da una razón para tomar decisiones y eso es lo interesante de tener esta visión cuantitativa como tú la tienes y por eso pues, tenemos que ir más en esa línea, es lo que yo creo, en nuestro continente. ¿Sí? Gracias, Camilo. Encantado. Escribir a los observadores para el observatorio, perdón, Lucho. Sí, cuando quieras compartirnos un post o cualquier información sobre tus proyectos, tu empresa, pues obviamente estamos a la orden para lo que sea. Y para invitarte a eventos que de pronto tenemos también, por supuesto. Fantástico, fantástico. Pues les mando un abrazo grandísimo, Gonzalo. Sí, fenomenal, sí. Luis, gracias, Cintia. Gracias por estar aquí. Les mando un abrazo enorme. Cuídense mucho. Igualmente, gracias. Chao. Chao, Camilo. Buenos días. Gracias, chao. Chao, chao, chao. Chao, Cintia. Bien, y vamos a la tercera sección de nuestro programa. Tienes derecho a permanecer callado. Ahora, los observadores en la discusión caliente. Tenemos pocos minutos para ceñirnos a nuestro tiempo, Lucho. Y bueno, estamos Lucho, en el contexto de un levantamiento, de una situación social muy difícil, y tú planteaste algo que quisiera que lo desarrolles, ¿no? Medir el riesgo de esta marcha. Di algo más de eso que me encantó. Bueno, eso va en línea de nuestro invitado y de la temática del programa de hoy. Es decir, cuando hablas de estudio cuantitativo, hablas de datos, básicamente hacer un análisis costo-beneficio, la situación inherente y luego, pues posteriormente, qué medidas necesito, o sea, qué decisiones debo tomar para bajar el riesgo inherente que los datos me indican. Entonces, los datos de alguna manera, pues, cuando uno habla de cuantitativo se vinculan al dinero, una posible pérdida financiera. ¿Ok? Entonces, es la mejor manera de hacer una gestión de riesgos, porque así tú tienes realmente, pues, una proyección, una gama de decir, ok, esto me puede costar, por decirte, entre 1 millón y 2 millones de dólares. ¿Ok? ¿Cuál sería, de acuerdo a la probabilidad de que ocurra y de acuerdo, por supuesto, a lo que es el impacto financiero que puede ocasionar? Entonces, esta cultura viene realmente de lo que es el sector financiero y de seguros. ¿Sí? Entonces, hablamos de esto de Goldman Sachs desde el año 94, 95. Y después, esto es lo que estamos trabajando hoy en día, quienes trabajamos en lo que es el valor al riesgo de la ciberseguridad, ¿sí? Es decir, tratar de entender por qué no tenemos un mundo más ciberseguro, porque no hay esta cultura del cibervalor al riesgo,
Es decir, ¿cuánto me puede costar esto? Ahora, lo que yo decía que tú me dices, en cuanto al paro, por supuesto, es falta justamente de esta implementación de valor riesgo en todos los ámbitos de la sociedad. También en la comunicación, por ejemplo, lo que yo decía, una mala decisión, una mala comunicación, por ejemplo, del presidente de la República o de una autoridad, mira tú todo lo que puede ocasionar. Tú puedes, en realidad, es que hubo realmente una asesoría cuantitativa de riesgos antes de tomar esa decisión a nivel comunicacional, o simplemente se sigue pensando en un nivel simplemente subjetivo que yo le llamo placebo, de decir, di esto que me parece que es mejor que digas esto. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahí viene el problema y la consecuencia es la pérdida financiera inminente, Gonzalo, y eso es lo que estamos viviendo acá también, producto sobre todo de una ausencia de gestión de riesgos comunicacionales. Oye, yo quisiera añadir ya desde mi lado más sociológico, comunicacional, ¿no? Que los 1.400 millones de subsidio que se hablaron en un principio, está como un dato en bruto, ¿no? Pero ni el gobierno ni los líderes indígenas usan esos datos para transformarlos en beneficios sociales. Por ejemplo, ya, está bien, puedo yo subsidiar el combustible y eso me beneficia específicamente ¿de qué manera? ¿A qué población? No todos tienen camioneta, muchos pagan transporte y van en el balde de la camioneta, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿no sería más rentable invertir esos 1.400 millones de dólares, por ejemplo, dividido para las comunidades de Cotopaxi y Chimborazo, ¿no? O por regiones, ¿no? ¿Cuánto nos saldría? ¿100 millones por 100 millones por regiones? Estoy diciendo, sí, datos muy a lo loco, ¿no? Pero solo para la discusión, ¿no? Esto significa que podría llegar ese dinero en efectivo directamente a la comunidad, algo que nunca ha llegado después de todos los levantamientos, y mucho más efectivo porque generaría trabajo y capacidad de pagar los combustibles y no congelar la pobreza. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pienso que lo que falta es planificación. Y como te decía, desde mi punto de vista, sigo en lo del valor al riesgo. Creo que lo que falta es justamente proyectar esas gamas de posibilidades y qué pérdidas pueden ocasionar. Me parece que ahí hay un gran déficit. Lo que tú dices, sí, es tratar de buscar una sustentabilidad realmente, ¿sí? De lo que es condiciones que permitan la mejora, mejores condiciones de vida para todos, ¿no? Pero también yo le agregaría algo. Detrás de eso, para mí, hay lo que se llama una calibración de riesgos de acuerdo al impacto social de las decisiones o de la ausencia de decisiones que tomamos. Entonces, en ese sentido, esa es una alternativa a lo que tú planteas, por supuesto, pero también demanda bastante logística y sobre todo algo que es examinar los cambios en el tiempo. Y eso es algo en lo que falla mucho los políticos. Los cambios, lo que nosotros llamamos en gestión de riesgos variance. Variance quiere decir cómo van cambiando esas medidas que pusimos. Entonces, lo que tú planteas ahorita, dar simplemente, por ejemplo, un subsidio, puede ser una medida que funciona ahora, pero en 6 meses ya no representa lo mismo que representaba hace 6 meses. Hay que hacer un seguimiento a todo tipo de medidas, subsidios o incentivos para la producción también. ¿Qué tanto están siendo eficientes o no ya esas medidas de control? Entonces, desde esa perspectiva, podemos decir muchas cosas, pero yo me voy a elucubrar diciéndote algo que me parece que es una falla realmente sistémica en este gobierno, y yo creo que los anteriores también. Y es en plena economía digital, donde todos los intermediarios parecen que pierden peso. Y uno de los grandes problemas, pues, de los campesinos es esos intermediarios, ¿sí? El precio que realmente reciben por su producción, que es ínfimo, a pesar de levantarse desde las 3 de la mañana y trabajar en el campo, puede desaparecer si nosotros tuviéramos como política dar acceso y una banda ancha de por lo menos 50 megabytes a todas las poblaciones rurales y al campo. Como sucede en otros lugares, jurídicamente eso se obliga a lo que se llama el acceso a servicios universales, como en la Unión Europea. Entonces, donde las grandes empresas, por decirte, Telconet, por ejemplo, yo que sé, .net, una ínfima parte de sus ingresos van para que ellos mismos, no es un impuesto como tal, es la obligación de que tienen que dar cobertura también en zonas que no les benefician tanto económicamente, que no son las grandes ciudades, ¿sabes? Entonces, con eso, ¿tú qué es lo que generas? Generarías que las personas, los campesinos, pueden primero tener acceso, porque después de tener el servicio universal, van obviamente a
tener un dispositivo para llegar. O sea, si no veamos, tienen electricidad, se compra televisión, sí, es un hecho, ¿verdad? Ahora, si quieres darle encima a las tablets o las compus, mejor. Pero simplemente para terminar, a partir de eso, pues la educación digital como segundo punto hará que ellos encuentren un hueco en el mercado que no lo han visto también. ¿Me entiendes? Es decir, hay tantas probabilidades en esta economía digital que no están siendo aprovechadas, por lo que decía nuestro invitado Camilo, justo seguimos pensando en esas matrices productivas del siglo pasado, y eso no ha cambiado, y eso es evidente en los discursos que escuchamos en las manifestaciones. Ahora, sí, vamos a mejorar la vida de todos, esa es la idea, es el costo de la paz social, y así debe ser, pero vamos a hacerlo de una manera sustentable, y como te digo, pensando en valorar el riesgo y pensando en que ellos mismos por sí solos puedan tener las herramientas para competir en una economía digital y salir de los intermediarios que tan mal causan a muchos productores. No sé qué opinas, Gonzalo. Bueno, hay estudios del Banco Mundial suficientes en toda América Latina sobre los beneficios de lo que tú dices, de una conexión de calidad, una conectividad de calidad, porque además ese es el tema que tú ya lo señalaste indirectamente, ¿no? Es decir, que exista ciertos criterios de calidad para el acceso. Y eso beneficia, eso produce un desarrollo económico en las comunidades rurales. Es decir, dejar lo digital para lo urbano es simplemente garantizar la pobreza. Y yo finalizaría ya este espacio de la entrevista diciendo, finalmente, la pobreza de los líderes es la pobreza de los miembros de las comunidades. Sí, pero también de los políticos miopes que no pueden ver estas posibilidades y que no trabajan en estas políticas públicas. Yo de realidad le endoso primeramente a los dirigentes y a los gobernantes este tipo de problemas sistémicos. Pero bueno. Yo diría que van a la par, ¿no? Se pelean por el mérito. Y bien, creo que con estas afirmaciones polémicas de los observadores podemos cerrar. Lucho, despídase. Gracias a todos, gracias por acompañarnos en este primer programa de esta nueva temporada. Seguiremos trayéndoles más contenidos, tratamos de ampliarnos a más espacios y por supuesto estamos abiertos a sus sugerencias. Hasta la próxima semana. Un abrazo a todos. Cerramos. Cyberderechos y Tecnosociedad. Un espacio de reflexión académica para incursionar en los variados conceptos de ciencia y tecnología de la cuarta revolución industrial, que nos está cambiando la vida. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, presentada por el Observatorio de Cyber.